estamos llegando hasta sus hogares con esta conferencia que se titula La sangre de Cristo. En Levítico 17:11, el Espíritu Santo hace una declaración tremenda, porque la vida de la carne en la sangre está. Por favor, a los que sean estudiosos, les recomiendo que le pongan ahí donde dice vida, nepej, en el hebreo, porque significa el alma. Vamos a traducirlo, porque el alma de la carne está en la sangre. El alma, de acuerdo a la Biblia, se encuentra en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre, la misma vida hará expiación de la persona. En el versículo 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La orden divina en el Antiguo Testamento fue muy clara. No se metan con la sangre. Coman todo lo que quieran. Maten un guajolote, pero no lo metan y lo hiervan en agua caliente, sino que córtenle el pescuezo al guajolote o a la gallina y desángrenlo. Nunca coman un animal con su sangre dentro, menos los tacos de moronga. Es lo único, como lo vamos a ver a mediados de la conferencia, que nos está prohibido comer. Prohibido los tacos de moronga o cualquier forma en la que la sangre sea cocinada, aunque sea la sangre del chef. En el capítulo 2 de Efesios, nos brincamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? A Dios. ¿Qué fue lo que nos hizo acercarnos a Dios? ¿Nuestra peregrinación? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestra religión? Para nada. Lo que hizo posible que el ser humano y Dios se juntaran fue la sangre de Jesucristo. En Colosenses, brínquense ahí un libro, después de Efesios y Colosenses, capítulo 1, dice el versículo 20, Colosenses 1:20, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia describe al ser humano como dividido entre Dios y él, separado por una barrera que se llama pecado, enemistados con Dios. Cuando yo acepté a Cristo y cuando tú aceptaste a Cristo, pudimos pegarnos a Dios, unirnos a Dios y acercarnos a Dios y hacer la paz con Dios, gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en el libro de Hebreos, finalmente, capítulo 9, versículo 22, la Biblia dice, y todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin la sangre de Cristo, aunque te vayas de peregrinación, aunque hagas buenas obras, aunque tengas una religión, no importa lo que el ser humano pueda intentar, si no es a través de la sangre de Jesucristo, el ser humano no puede ser perdonado. Vamos a comenzar a estudiar la sangre desde el punto de vista médico para que veamos la profundidad de las enseñanzas de la Biblia. En el cuerpo humano tenemos diferentes clases de tejidos. Tenemos músculos,
nervios, grasa, glándulas, huesos, etcétera. Todos estos tejidos tienen una sola cosa en común, que son células fijas con funciones limitadas. Por el contrario de todos estos tejidos, la sangre es un fluido móvil, o sea, es algo que está continuamente circulando porque no se limita la sangre ni se queda estancada en alguna parte del cuerpo. Cuando la sangre se comienza a estancar, se le llama gangrena y es un síntoma, ¿verdad?, muy grave de enfermedad. Entonces, la sangre recorre todo el sistema metabólico de nuestro cuerpo, nutriendo a su paso y va depositando la sangre donde va pasando las células, al mismo tiempo recolectando la basura y también los desperdicios de las mismas células. ¡Qué sistema tan maravilloso! Que la sangre recorra todo nuestro cuerpo y está nutriendo con oxígeno, llevando el oxígeno en sus eritrocitos y en sus leucocitos, alimentando las células y al mismo tiempo llevándose la basura y después arrojándola. Solo Dios pudo haber hecho esto. Este proceso se llama médicamente metabolismo. En el cuerpo normal de un adulto existen aproximadamente 5 litros de sangre. Esta sangre es bombeada cada 23 segundos por el corazón. O sea, cuenta 23 segundos y el corazón hace esto, ¡pum!, y avienta la sangre y es lo que le tarda en dar la vuelta a tu cuerpo y regresa otra vez y ¡pum!, y vuelve a bombear el corazón y recorre todo el cuerpo cada 23 segundos. Si la sangre no fuera bombeada y no llegara a todas las células de nuestro cuerpo, que son billones de células las que tenemos, moriríamos inmediatamente porque la vida de nuestro cuerpo está en la sangre. La sangre contiene un líquido que se llama plasma, que es incoloro. Y la parte sólida de la sangre está compuesta por 3 células. Las primeras se llaman eritrocitos, que son en concentración de 5 millones de eritrocitos por cada milímetro cúbico de sangre. Estas son las células, o sea, los eritrocitos, que llevan la gasolina, el combustible a todos los tejidos en forma de oxígeno combinado y que le dan a la sangre el color rojo. Los eritrocitos son los que llevan la gasolina y le dan a la sangre el color rojo. Tenemos en segundo lugar los leucocitos. Estos leucocitos son las células blancas, son los soldados de defensa de nuestro organismo. Si yo tomo una aguja o un desarmador o una navaja y me corto, por ejemplo, mi piel comienza a ser expuesta ante los microbios del medio ambiente. Entonces, en el momento en que hay una herida o se introduce algún microbio, los leucocitos corren inmediatamente hacia ese punto y se juntan los leucocitos para impedir la invasión microbiana del exterior. Y cuando entra algún microbio a nuestra sangre, los leucocitos se le avientan encima y lo atacan al microbio o a la bacteria o al virus para impedir que pueda continuar propagando su daño. Y en tercer lugar tenemos los leucocitos, que son las células, la hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos. La hemoglobina en tercer lugar, y es una sustancia misteriosa que tiene muchísima afinidad con el oxígeno y que lleva a todo el cuerpo este oxígeno que es vital para que las células puedan vivir. Después, la sangre recorre todos los desperdicios que hay en el cuerpo de los tejidos, que se llama el dióxido de carbono, y los descarga en los riñones, que son los que tenemos aquí atrás, los par de riñones, y que son los filtros. Por ejemplo, tú te tomas una Coca-Cola o te tomas un refresco y el azúcar y las composiciones químicas de los elementos que conforman las bebidas tan famosas que ahora vemos y por todos lados las venden, los riñones no la pueden filtrar. Y esas de el Monster y el Bull y todas esas venenos que el diablo ha tratado de introducir en los mercados, que para que te den energía, mentiras que te dan energía, te aceleran como si te metieras un café expreso. Pero no te dan ninguna energía porque es una energía falsa.
tus riñones no asimilan la Coca-Cola, el refresco, el jarritos que buenos son, el Fanta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los riñones fueron diseñados por el fabricante y el diseñador del universo. Es una fábrica, nuestro cuerpo. Fueron diseñados para filtrar solamente el agua y los jugos de las frutas. Y si tú tomas cualquier otra cosa líquida que no sea natural, tus riñones se comienzan a congestionar. Y la sangre lleva ese azúcar, la deposita en los riñones, los riñones comienzan a conglomerarse y a estancarse y a estrangularse, y comienzan entonces los problemas, ¿verdad?, de la diabetes, comienzan problemas de azúcar, de hipoglucemia y otras enfermedades derivadas por muchas veces la causa de que hay demasiada azúcar en el organismo. Esta sangre, ¿verdad?, que es el dióxido de carbono y que se la lleva a través de la hemoglobina, lo descarga en los riñones en la piel y los vuelve a cargar con oxígeno otra vez de nuevo, repitiendo el ciclo cada 23 segundos. En otras palabras, señoras, yo sé que a todas ustedes, a mi esposa también, les encanta ponerse cremas. Y se ponen cremas, ¿verdad?, y se embarran ahí, en la noche parecen las momias de Guanajuato, pero de todas maneras tenemos que dormir con ustedes, ¿verdad? Esas cremas que ustedes se ponen es para mantener, ¿verdad?, la elasticidad de la piel. Sin embargo, está demostrado científicamente que lo que hace lucir más joven a una mujer y a un hombre también es la cantidad de litros de agua que ingiera cada día. Es el agua la que le da el color de rosa a tu piel, la que te mantiene fragante, la que te mantiene joven. Y por más que las cremas actúan de afuera hacia adentro y el agua actúa de adentro hacia afuera. Entonces todo lo que nos embarremos por afuera, pues es por afuera solamente. Pero si no tienes el suficiente contenido de líquidos dentro de tu cuerpo, y le estoy hablando, señoras y señores, de mínimo 3 litros de agua diarios. Agua de sandía, agua. De limón, agua. Bueno, mira, puedes tomar jugos en la mañana, pero necesitamos agua pura. Y claro que después jugo de papaya y jugo de estos son buenos, porque los digiere el organismo, pero el cuerpo necesita 3 litros de agua pura, sin nada, para que podamos funcionar y pueda tu sangre tener la cantidad de combustible y tus células, y puedas no parecer la viejita de 40 años de edad. Por eso hay personas de 60, 70, 80 años de edad, ¿verdad?, que los ves fragantes y con su rostro y color rosas, y pregúntales el secreto. No es ni el cirujano plástico ni las cremas, es que están acostumbrados y desarrollaron el bendito hábito de tomar por lo menos 3 litros de agua diarios. Muy bien, veamos ahora en el libro del Génesis, habiendo hecho un análisis superficial y rápido sobre la sangre operando en el organismo humano, veamos nosotros cómo comenzó Dios la formación de nuestro cuerpo. Veamos la creación y la corrupción de nuestra sangre. Dice en Génesis 1:26 que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De ninguna manera esto significa que seamos diositos. Yo he oído a predicadores que enseñan que esto significa que somos dioses pequeños. Y esto es una barbaridad teológicamente hablando. El hecho de que nosotros tengamos la imagen y semejanza de Dios no nos hace dioses. La palabra Dios significa el que ha existido desde la eternidad, y nosotros no somos eternos. En Isaías capítulo 14 dice: hombres sois y no son dioses. Y cuando Cristo, de una forma satírica, burlándose de los fariseos, les dijo: ¿qué no sabéis que está escrito dioses sois? Estaba refiriéndose a un salmo en el Antiguo Testamento, donde esa palabra Elohim significa jueces o gobernantes. Y en ese mismo salmo se les enseña que ellos iban a morir como hombres y no como dioses.
La única religión que enseña que somos dioses son los mormones. Porque ellos sí creen que somos dioses y vamos a evolucionar como dioses. Pero no somos diositos ni somos dioses de ninguna manera. Somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que Dios impregnó en el alma humana la santidad, la justicia y la verdad. Toma nota, estas tres cosas, de acuerdo a Efesios capítulo 4, la santidad, la verdad y la justicia. El hombre era santo porque Dios es santo y proyectaba la santidad. Los animales no pueden proyectar eso, el hombre lo proyectaba. El hombre es justo porque Dios es justo y el hombre era verdad y vivía en la verdad porque solo Dios es verdad. En el momento en que el hombre peca, la santidad, la justicia y la verdad son deterioradas, son perdidas, son destruidas dentro de nosotros, aunque no del todo. Les voy a dar un ejemplo. La imagen de semejanza de Dios en Adán era como esta tarjetita blanca, limpia, sin ninguna arruga, absolutamente lisa. El momento en que peca Adán, la imagen de Dios se hace así. Se arruga dentro de nosotros y aunque aún la llevamos en lo profundo de nuestra alma, porque no la podemos perder, y es la que nos da testimonio a través de nuestra conciencia de que existe la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, pusiste en el hombre la eternidad. Cuando una persona recibe a Jesucristo, esta imagen comienza, el primer año de su vida cristiana, está así. El segundo año de su vida cristiana, está así. El tercer año de su vida cristiana, está así. Y comienza con la revelación de la Biblia, con la vida de oración y con el conocimiento de la verdad, a ser restaurada dentro de tu vida y dentro de mi vida, hasta que seamos conformados a un varón perfecto. ¿Qué cosa es la vida cristiana? ¿Qué es la santidad? Crecer para recobrar esa imagen que perdimos de Dios. Cada vez somos más santos, cada vez debemos ser más justos y cada vez debemos de conocer mejor la verdad. Muy bien, en el capítulo 2 del Génesis, continuamos, dice el versículo 7, con más detalles, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí se refiere al cuerpo físico. Y señores científicos que nos escuchan, esto es muy interesante, porque una vez me preguntaron, ¿y qué evidencias tienen ustedes de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Yo le contesté a este maestro, ¿y qué evidencias tienes tú que vienes del chango? A menos que tu abuelita tenga cara de chango. Y tenemos más evidencias científicas que fuimos y descendemos de un hombre que perdió esta imagen que fue Adán, a los que creen en la teoría de la evolución. La ciencia comprueba que el polvo contiene 4 gases: el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Y el polvo de la tierra contiene 17 elementos químicos, que son el hierro, el azufre, el fósforo, la cal, el magnesio, el potasio, flúor, calcio, cloro, yodo, sodio, etcétera, etcétera. Y son los 4 gases y los 17 elementos químicos que están formados en el cuerpo humano. Tal como la Biblia lo escribió hace aproximadamente 5,000 años, cuando ni siquiera se había descubierto el microscopio. Una vez que Adán es formado del polvo de la tierra, modelado por Dios, Adán era como una estatua. Y en ese momento, Adán solamente tenía todo lo que nosotros conocemos como el cuerpo humano, pero ese cuerpo necesitaba 2 clases de vida. Necesitaba Adán despertar y recibir la vida biológica, la que lo iba a comunicar con el exterior. Decían los filósofos griegos, pienso, luego existo, existo, luego vivo. Si vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, porque yo no me hice a mí mismo. Esta causa tiene que trascender mi personalidad. Esta causa tiene que ser Dios. Siguiendo esta línea de lógica elemental, los filósofos concluyeron que hay un Dios. Y ahora niegan a Dios. Entonces, esta imagen dentro del ser humano comienza a cobrar conciencia y los animales también tienen la vida biológica.
Los animales ven, los animales sienten, los animales, etcétera, etcétera. Pero los animales no tienen conciencia de otro mundo que trasciende los 5 sentidos. Y todo aquello que trasciende los ojos y nuestros oídos y nuestro olfato se llama el mundo espiritual, el mundo invisible. Y solamente el ser humano puede hacer contacto con ese mundo invisible espiritual a través del Espíritu. Dice Génesis 2:7, y entonces Jehová sopló en su nariz, Nishma Shayim en el hebreo, que se tradujo aliento de vida, y en el original está, y dice alientos de vidas en plural. 2 clases de vida recibe Adán, la vida biológica y la vida espiritual. La vida biológica lo pone en contacto con su ambiente externo, exterior, pero Adán está en contacto con su Creador. Adán habla con su Creador todos los días. Adán platica y lleva con su Creador todos los días. Tienen contacto con Dios, saben que existe Dios, pero Dios no los hace robots. Dios los hace agentes morales. Le pudo haber dado cuerda a Dios y ámame, ámame, ámame. No, Adán fue creado perfecto, pero con la capacidad de que él podía escoger y determinar si podía obedecer o podía rechazar a su Creador. Y vemos nosotros que el ser humano rechaza a su Creador, escucha la mentira satánica, y entonces el ser humano muere. Recuerden que la palabra muerte no significa cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Muerte significa separación. Adán se separa de su vida espiritual. Se le funde el foco, el contacto y el cable que nos unía, el input que nos unía a Dios, se corta. Se le va la luz dentro de Adán, y Adán ya no puede conocer ni entender a Dios. Ahora queda Adán limitado a ser guiado por lo que sus ojos, sus oídos, su olfato, su gusto y su tacto le dictan. Y desde Adán hasta nuestros días, todos nacemos desconectados de la luz de nuestro Creador, de la fuente de la energía. Vamos bien. Ahora, a continuación, vemos nosotros de qué forma el ser humano, al rebelarse contra su Creador, se separa espiritualmente de Dios. Comienza su cuerpo también a morir, porque la muerte de Adán era espiritual y era física. Y entonces las células de Adán comienzan a envejecer y comienzan a deteriorarse. Y entonces Adán comienza a darse cuenta que él tenía que envejecer y morir de viejito algún día. Y esto hace que la sangre, que era limpia, que era sin pecado, ahora sea transmitida de generación en generación a través del pecado. Pero la sangre es la transmisora del pecado. ¿Están aprendiendo algo? Síganme con cuidado. Qué lindo es esto, ¿verdad? Dice en Romanos 5:2. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte, vean esto, la muerte pasó a todos los hombres. A ver, detengámonos ahí. ¿Pasó? Si hubiéramos leído esto antes de 1860, cuando Mendel, con los experimentos de los chícharos, descubre las leyes de la herencia, no hubiéramos podido entender Romanos 5:12. Y resulta que 2000 años antes que Mendel, y que se descubrieran las leyes de la genética y de la herencia, la Biblia decía que ya se transmitía, que ya pasaba de la mamá al niño, y el niño se casa, y a los niños, y a los niños, y a los nietos, y a los bisnietos, se transmitía a través de algo, una maldición. Un virus, un microbio, una infección espiritual. Y la Biblia le llama el pecado.
Cuando Mendel descubre las leyes de la herencia, y ahora que ya está el proyecto del genoma humano, y que ya sabemos muchísimo más de la construcción del ADN, el ácido deoxirribonucleico, que es la composición del ADN o el DNA en inglés, nos damos cuenta la composición genética que ahora quieren manipular los genetistas. Pero ahora es increíble que sepamos nosotros esto. Oye, mi hijo tiene las orejas de papalote del abuelo. Mi hijo tiene el lunar de la mamá. Y el niño se parece, pero no solamente físicamente tiene el lunar y tiene las orejas o los ojos de su madre o la boca de su abuela, pero también tiene el carácter berrinchudo de su papá y terco como una mula de su papá. Entonces vemos nosotros que algo hace que se transmita en nuestros hijos nuestras características físicas, pero también emocionales. El carácter, las maldiciones del alcoholismo, las maldiciones de las drogas, las maldiciones de muchas cosas, pero además, si hay transmisión física y si hay transmisión hereditaria emocional, la Biblia es el único libro en el mundo que nos dice que el hombre también heredó el pecado. Y entonces nosotros llegamos a que Dios le promete a Israel en Isaías 7 que cuando el Mesías y el Salvador del mundo viniera, no podía tener sangre humana. El Salvador, el que viniera del cielo a morir en una cruz, la sangre de ese Salvador no podía ser humana. Porque si hubiera sido humana, hubiera estado contaminada. Y si Él iba a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, no podía el Salvador tampoco ser solamente humano, porque nuestros pecados fueron contra Dios. Era el mismo Dios el que nos tenía que perdonar. Entonces Dios resolvió este misterio y cuando envió a su Hijo Jesucristo, le dijo a Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Claro que no le pusieron Emmanuel, Emmanuel significa en el hebreo Dios con nosotros, o sea, el niño que iba a nacer iba a ser Dios con la humanidad. Pero el problema estaba que no podía José tener relaciones con María. Para comenzar estaban desposados, todavía no estaban bien casaditos, estaban comprometidos. Y se le aparece un ángel a María y le dice, vas a ser madre. Y lo primero que le dice María al ángel que es, oye, a ver, explícame, ya fui al ginecólogo y me dijo, ¿verdad? Que, oye, yo no estoy embarazada, yo soy virgen, soy una doncella, era de 16 años la Virgen María. ¿Cómo que voy a ser yo madre? Sí vas a ser mamá, pero yo no conozco, con José yo nada, no nos hemos comido la torta todavía. Entre nosotros no hay nada, nos respetamos. No, María, espérame tantito. Quiero decirte que el santo ser que va a nacer en tu matriz será llamado Hijo de Dios. Y le vas a poner por nombre, no Pancho, ni Jorge, ni nada. Le vas a poner por nombre Yoshua, que significa el Salvador. Pregunta, ¿por qué María no pudo tener relaciones con José? Lo estamos entendiendo ahora. Porque en la sangre viene el pecado. Y el esperma humano es la semilla. La mujer fue creada como una receptora de la semilla. ¿La semilla quién la trae? El varón. Entonces, el varón deposita la semilla en la mujer. Un esperma, de los 500 millones de espermas, ¿verdad? Que salen en una eyaculación, se juntan con un óvulo femenino y se juntan los 23 cromosomas de un esperma con los 23 cromosomas del óvulo, se hace un cigote de 46 cromosomas y se forma la vida. Pero somos nosotros los varones, los transmisores de la sangre del pecado, porque nosotros traemos la semilla. Entonces Cristo es engendrado en el cuerpo de María por la obra del Espíritu de Dios, con sangre no humana. El esperma de José no podía fertilizar el óvulo de María, lo fertilizó el Espíritu Santo.
porque para que Él pudiera ser el Salvador, no podía traer pecado. Y no ha habido ni San Crisóstomo, ni Santa Cachucha, ni los papas, ni las monjas, ni Abraham, ni David, ningún ser humano desde Adán hasta nuestros días ha nacido sin pecado más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos esto en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Y dice la Biblia aquí muy claramente, Hebreos, capítulo 2. Porque el que santifica, versículo 11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 14, así que, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, todos nosotros tenemos un cuerpo y tenemos sangre circulando continuamente dentro de nuestro cuerpo donde se encuentra el alma. Él también, el Salvador, hablando de Cristo, participó de lo mismo. Él tenía que tener un cuerpo para identificarse con los seres humanos. Por eso se le llama el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre, es lo que lo identifica con la raza humana. Cuando dice el Hijo de Dios, lo identifica con Dios. Se llama la doctrina en teología de la kenosis. Cristo era 100% humano y 100% divino. Era el Dios hecho hombre. Pero Él no solamente podía tener ese cuerpo, sino que Él no podía tener pecado. Pero al mismo tiempo, síganme con cuidado, Cristo aún no teniendo pecado, fue tentado. En todos los tipos de las tentaciones que tú has enfrentado y que yo he enfrentado. También sexualmente, pero nunca pecó. Fue tentado a todo, al poder, al dinero, a las mujeres, porque si Cristo no hubiera sido tentado, hubiera sido un circo lo que hizo Satanás con él. Si él no podía caer en pecado, ¿para qué fue tentado entonces? Fue tentado para que él demostrara que era el Hijo de Dios. Y como fue tentado en todo y supo lo que es la tentación, y la más grande tentación de Jesús, la más grande de toda su vida, fue en el huerto de Getsemaní. Que fue tan grande la presión que él recibió de afuera hacia adentro, que hizo que la sangre le saliera por las capilaridades, que se llama hermatohidrosis científicamente, este fenómeno, hermatohidrosis, donde la sangre sale a través de las capilaridades, y es tan fuerte la emoción y la angustia de Cristo en Getsemaní, donde Él decide que a pesar de que en la cruz, como dijimos en el desayuno, iba a ser separado de su Padre. ¿Qué es lo que lo angustió? No los clavos, no los látigos. Lo que lo angustió a Cristo es que nunca en la eternidad había sido separado de su Padre. Y en la cruz algo misterioso iba a pasar. El Padre lo iba a dejar solo, abandonado, porque murió espiritualmente Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que Él gritó: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo desamparó Dios? Porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él no cometió pecado, fueron puestos sobre su cuerpo nuestros pecados. Los pecados que le fueron puestos, Él no los cometió, le fueron puestos sobre su cuerpo. Y Él participó de este cuerpo y de sangre para librarnos a todos nosotros del temor de la muerte. Vemos ahora claramente en el libro de los Hechos, capítulo 17, algo también absolutamente increíble, escrito hace 2000 años. El apóstol Pablo llega pasando de Anfípolis y Apolonia, llega a Tesalónica. Y después comienza a predicarles a los judíos, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y después los filósofos griegos que se encontraban ahí en Grecia anhelaban oír nuevas doctrinas y nuevas filosofías, como muchos de ustedes. Yo fui uno de ellos. Yo primero fui comunista y después me quería ir al Tíbet y ser lama y raparme, y después me quería a Chapultepec con un carrujote así de mota, ¿verdad?
¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Drogas, con hongos peyotes alucinantes, y andamos buscando, y luego la Dianética, me metí a la Dianética, me acuerdo, y andamos buscando diferentes cosas porque queremos oír diferente. ¿Qué dicen los budistas? ¿Qué dice la Dianética? ¿Qué dice Ron Hubbard? ¿Qué dicen los lamas? Y andamos buscando la verdad porque no encontramos la verdad. Andamos en la búsqueda todos. Y en la época de Pablo, los filósofos andaban buscando la verdad y la siguen buscando. Gracias a Dios que ya la encontramos nosotros, ¿verdad? Entonces, en aquella época, en la época de Pablo, había un gran filósofo que se llamaba Zenón. Y él había discipulado, o había nacido dos escuelas de Zenón que se llamaban los estoicos y los epicúreos. Y estas dos escuelas de filosofía, unos abogaban por la razón pura y los otros por el hedonismo o por el placer. Entonces Pablo llegó ahí y comenzaron a tener fama de que Pablo, que traía un rollo diferente, como decimos vulgarmente en la época moderna. ¿Qué rollo traes? Queremos rock. Y lo invitan a Pablo y se para Pablo y comienza Pablo a dirigirse a los filósofos griegos y escuchen lo que les dijo hace 2000 años. Entonces Pablo, versículo 22, Hechos 17, 22. Puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que somos religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar con la inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Lo primero que Pablo notó es que los filósofos tenían una estatua, y que decía la estatua: al Dios desconocido. Ellos reconocían honestamente que existía la presencia de una fuerza, como dicen muchos, no la fuerza, la de las galaxias, un poder, la naturaleza, y le llaman de miles cosas, pero no sabían ni conocían esa fuerza ni ese poder, porque esa fuerza y ese poder se reveló en Jesucristo. Entonces, es a quien les dice Pablo: a ustedes adoran, reconocen que hay un Dios y son muy religiosos, pero ustedes no saben a quién están adorando. Y Pablo continúa y dice en el versículo 26, para no detenernos mucho, que este Dios de una sangre, él menciona la palabra sangre. Esto es tremendo, espérenme tantito. De una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres y también los animales. ¿Eso dice? ¿Eso dice? ¿Es tu Biblia del Mormón o cuál Biblia traes? En la mía dice que Dios nos hizo a todos los seres humanos, y escuchen, nunca digas la raza de los negros, la raza amarilla, la raza anglosajona. Somos una sola raza, seccionada en tres diferentes ramas: amarillos, negros y anglosajones o blancos. Pero somos la misma raza humana. No somos tres razas, somos una sola. Y lo que nos distingue de los animales también, señores evolucionistas, es la sangre. El día que necesites una transfusión, dile a tu maestro en la universidad que le hagan una transfusión de chango. Que busque un orangután, un chimpancé, a ver, de entre todos los animales. Y lo interesante está que aunque entre los seres humanos tenemos sangre RH negativo, RH positivo, RH es universal, es sangre. Y un negro te puede transfundir sangre a ti o pasar sangre a ti, un blanco igual y un caucásico a un amarillo, porque es sangre humana. Pero nuestra sangre es diferente a la de cualquiera de los animales. Ya Pablo, antes de que se descubriera la circulación de la sangre y las divisiones de la formación de los glóbulos y de los eritrocitos y los leucocitos, etcétera, etcétera, dice a los filósofos: de una sola sangre los seres humanos hemos sido hechos. Pruebas científicas y evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural. Dice a continuación Pablo: para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Después de este mensaje tan tremendo, Pablo, que casi lo apedrean y casi lo linchan, llegamos nosotros a entender el origen de la sangre y por qué Jesucristo tenía que tener sangre divina y por qué es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Vamos a cambiar de nombres. La sangre está en la vida y en la vida está el alma. Cuando hablamos la sangre de Cristo,
me limpie de todo pecado. ¿Qué estoy diciendo? Que es la vida de Jesús. La vida de Jesús que estaba contenida en su sangre es precisamente la que tiene el poder, porque solamente esa vida es eterna, puede lavarme de mi sangre, lavar mi sangre, purificar mi vida y volver a restaurar la imagen de Dios en mi alma interior. ¿Qué pasa? Lo sabemos ahora, cuando un cuerpo muere. ¿Qué es lo primero que se comienza a descomponer? La sangre. Y si tú quieres momificar a tu abuelita o disecar a tu tío, le sacan toda la sangre, le inyectan sustancias como el cloroformo, etcétera, etcétera, y es lo que se llama la disección. Y yo conozco personas que tienen en el piano, sentados en la sala de su casa, a su padrino, que se murió hace 20 años. Y ahí está el padrino así, tocando el piano. ¿Y cómo lo conservan? Porque le sacaron toda la sangre, porque es la sangre la que descompone el cuerpo. Porque es en la sangre donde estaba la vida. Al morir el ser humano, la sangre se coagula, se descompone y apesta a los 3 días. Pero la sangre de Cristo no podía descomponerse. ¿Qué pasó entonces y por qué murió a los 33 años de edad? ¿Por qué no murió Cristo a los 35 años de edad? ¿Por qué no llegó a los 40 años de edad? Porque Cristo, por tener una sangre perfecta, Él no podía morir de muerte natural. Entonces, al morir a los 33 años de edad, la Biblia nos está diciendo que Cristo muere en la cúspide de su juventud. Los 33 años de edad son la cúspide de la juventud. Si tú tienes 34, ya comenzaste a descender. Si tienes 34 como yo, tenemos esperanza. La Biblia considera, Dios considera el clima de la juventud a los 33 años. Cristo no podía seguir viviendo más años, o sea, no es coincidencia que hayan sido a los 33 años, porque después ya Cristo hubiera tenido que comenzar a deteriorarse celularmente. No podía Cristo comenzar a tener arrugas. No podía Cristo comenzar a envejecer porque tenía sangre divina, sangre no contaminada. Y lo que nos hizo morir y nos hace morir celularmente es la sangre descompuesta con la cual tú naciste y con la cual yo nací. Entonces a Cristo lo acuestan en la tumba y su espíritu baja al centro de la tierra, y cuando resucita su espíritu se mete al cuerpo de Cristo, que no estaba coagulado su sangre ni descompuesta, levanta el espíritu al cuerpo, porque el espíritu es el que da vida, y Cristo se les aparece a los discípulos y les dice: toquen mis manos y pongan su mano en mi costilla. ¿Qué pasó cuando enterraron a Lázaro? Lázaro traía sangre descompuesta, corrupta, sujeta a la descomposición. 3 días le hablan a Cristo: Lázaro está muerto, déjenlo. Oye, pero si era tu amigo, Marta y María, tú con ellos vives, déjenlo. No entendieron. Y llega Cristo después de los 3 días, al 4.º día, y llega Marta: el Señor, si tú hubieras estado conmigo, mi hermano no moría. Y Cristo le contesta: yo soy la resurrección y la vida. Y quiero decirte, Marta, que a propósito lo he dejado que se muera, para que ustedes sepan que todos aquellos que crean en mí volverán a vivir. Y todo el que cree en mí no morirá eternamente. Se acerca a Cristo y en el original griego dice que clamó. Y la palabra en el griego es le gritó. No dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Ahí vemos las emociones de Jesús y cómo oyeron toda la gente. Y cuando oye la voz de Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, esas palabras emitidas por el aliento del espíritu de vida de Jesús, salió el espíritu de Jesús en las palabras y se meten al cuerpo de Lázaro. Y el cuerpo de Lázaro, que estaba comenzando a descomponerse en su sangre, las palabras de Jesús entran al cuerpo de Lázaro y comienzan a restaurar toda la sangre de Lázaro. Y cuando sale Lázaro de la tumba, sale así, con vida pero vendado.
¿Por qué? Porque Cristo, y le dice a los discípulos, quítenle las vendas. Dios tiene el poder de la vida, pero a nosotros nos toca quitarles las vendas a los que han vuelto a vivir. Se llama el discipulado. Si Cristo hubiera dicho, salgan, se hubieran levantado todos. Solamente nombró una persona. Solamente quiero demostrarles a ese hombre que salga de los muertos. Pero dice Leila, viene la hora. Y ahora es cuando todos aquellos que oigan la voz del Hijo del Hombre, escucha, si tú no la oíste en la vida, no la vas a oír después de muerte. Todos los que oigan su voz saldrán a resurrección de vida. Y Dios te invita en esta tarde a que vengas a la cruz. A que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Y le permitas que esa sangre, que está tan fresca como hace 2000 años porque no se echó nunca a perder, o sea, la vida de Jesús que estaba en su sangre y que cayó hasta la última gota de la tierra, esa sangre es la única que tiene poder de limpiar tu vida, de transformar tu vida. Y tú necesitas una transfusión de sangre espiritual. Así como una persona muriéndose con una transfusión le pueden salvar la vida, así tú también, tu vida espiritual solamente puede ser salvada si dejas que Cristo transfunda su vida, su sangre en tu alma y en tu espíritu. Y lo único que tienes que decirle en esta tarde es cerrar tus ojos y decirle estas palabras. Ustedes que nos ven por la televisión, también hagan esta oración. Si han sido movidos por el Espíritu de Dios y has entendido la maravilla de la palabra de Dios. Dile, Señor, te doy gracias por tu sangre, porque es tu vida, que tú derramaste para que yo pudiera volver a vivir, estando muerto, estando separado espiritualmente de ti. Y sabemos que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue tentado en todas las cosas, porque Él se puede compadecer ahora de nosotros, ya que Él atravesó el mismo camino que estamos caminando nosotros. Señor, te pido que entres a mi vida en este momento como mi Salvador. Creo que en la cruz tu sangre, tu vida fue derramada para lavarme de mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, ya que era imposible que la muerte te retuviera. Y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Dame el poder de vivir para ti. Y de aquí en adelante, cuando yo caiga y peque, es tu misma sangre la que me seguirá limpiando de todo pecado. La muerte de Cristo abrió un banco de sangre que está disponible para todos que quieran esta transfusión espiritual de la vida de Jesús. Te doy gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Después de Efesios y Colosenses, capítulo 1, dice el versículo 20, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia describe al ser humano como dividido entre Dios y Él, separado por una barrera que se llama pecado, enemistados con Dios. Cuando yo acepté a Cristo y cuando tú aceptaste a Cristo, pudimos pegarnos a Dios, unirnos a Dios y acercarnos a Dios y hacer la paz con Dios, gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en el libro de Hebreos, finalmente, capítulo 9, versículo 22, la Biblia dice, y todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión. Sin la sangre de Cristo, aunque te vayas de peregrinación, aunque hagas buenas obras, aunque tengas una religión, no importa lo que el ser humano pueda intentar, si no es a través de la sangre de Jesucristo, el ser humano no puede ser perdonado. Vamos a comenzar a estudiar la sangre desde el punto de vista médico para que veamos la profundidad de las enseñanzas de la Biblia. En el cuerpo humano tenemos diferentes clases de tejidos. Tenemos músculos, nervios, grasa, glándulas, huesos, etcétera. Todos estos tejidos tienen una sola cosa en común, que son células fijas con funciones limitadas. Por el contrario de todos estos tejidos, la sangre es un fluido móvil, o sea, es algo que... Y estamos llegando hasta sus hogares con esta conferencia que se titula La sangre de Cristo. En Levítico 17:11, el Espíritu Santo hace una declaración tremenda, porque la vida de la carne en la sangre está. Por favor, a los que sean estudiosos, les recomiendo que le pongan ahí donde dice vida, nepej, en el hebreo, porque significa el alma. Vamos a traducirlo, porque el alma de la carne está en la sangre. El alma, de acuerdo a la Biblia, se encuentra en lo único, como lo vamos a ver a mediados de la conferencia, que nos está prohibido comer. Prohibido los tacos de moronga o cualquier forma en la que la sangre sea cocinada, aunque sea la sangre del chef. En el capítulo 2 de Efesios, nos brincamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? A Dios. ¿Qué fue lo que nos hizo acercarnos a Dios? ¿Nuestra peregrinación? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestra religión? Para nada. Lo que hizo posible que el ser humano y Dios se juntaran fue la sangre de Jesucristo. En Colosenses, brínquense ahí un libro, en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre, la misma vida hará expiación de la persona. En el versículo 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La orden divina en el Antiguo Testamento fue muy clara. No se metan con la sangre. Coman todo lo que quieran. Maten un guajolote, pero no lo metan y lo hiervan en agua caliente, sino que córtenle el pescuezo al guajolote o a la gallina y desángrenlo. Nunca coman un animal con su sangre dentro, menos los tacos de moronga.